Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es estructura de mercado avanzada y nos vamos a enfocar en un concepto que es bastante importante y es aprender a identificar correctamente nuestros fractales y rangos operativos, pero teniendo en cuenta lo que es la liquidez de mercado, teniendo en cuenta que hay fractales que los van a ver de diferentes formas, de diferentes tamaños. Tenemos fractales muy grandes, tenemos fractales muy cortos y a veces con tantas movimientos que se generan tienden a confundirnos un poco y no sabemos cómo determinarlo. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo con unas reglas muy sencillas y que es importante el orden en que le vamos a dar a estas reglas para que lo puedan aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Que estas reglas las vamos a aplicar para cualquier temporalidad. Es lo ideal. ¿Listo? Ya sea para el gráfico diario, el gráfico de M15, el gráfico de H4, el de 3 minutos, el de 1 minuto. ¿Listo? Para cualquier temporalidad vamos a aplicar las mismas reglas que vamos a estar viendo. ¿Listo? Y que es importante tener un orden en cuanto a poder hacer nuestro análisis, saber que cuando nosotros vamos a estar identificando lo que es la dirección del precio, la pantalla está congelada, me dicen por acá, no, no he rayado todavía nada. ¿Listo? Eh, ahora sí, todavía siguen entrando. Listo. Entonces, como venía diciendo, es importante que nosotros podamos entender el orden con respecto a ejecutar o a analizar el gráfico y siempre sabiendo que nosotros siempre, todo el tiempo, vamos a estar observando lo que son las estructuras de temporalidades mayores, que son las que nos van a permitir tener una mayor perspectiva del mercado, bien, en cuanto a la dirección. Y a medida de eso es cuando nosotros empezamos a bajar de temporalidades para identificar nuestros fractales. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con algo muy importante y es entender el cómo comenzar a identificar mi fractal. ¿Listo? Entonces recuerden que nosotros vamos a tener un order flow alcista y un order flow bajista. El order flow, o cuando hablamos de order flow, nos vamos a referir a lo que es a lo que es la estructura más actual del mercado. Y esto lo conocemos como flujo de órdenes alcistas o flujo de órdenes bajistas. ¿Qué es importante? Que en el mercado hay mucho ruido. Por eso es que vamos a aplicar estas reglas para poder eliminar todo ese ruido que nosotros vemos y tener en cuenta bien mi fractal. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta con respecto a lo que es el order flow alcista, primer paso, si ustedes ven que su order flow más actual es alcista, lo primero que van a hacer es identificar, poner acá, regla número uno, identificar el higher high. ¿Listo? Paso número uno. Cuando hablamos de order flow bajista, el primer paso va a ser identificar un lower low. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Porque sabemos que en el mercado hay muchos higher highs, hay muchos lower lows, y es importante saber validarlos, ¿sí? Validar cuál es mi higher high correcto, cuál es mi higher high de alta probabilidad o cuál es mi lower low de alta probabilidad. Lo primero que voy a tener en cuenta para yo poder validar un higher high o un lower low, ¿listo? Es lo siguiente. Vamos a poner esto un poco más pequeño. El higher high o lower low es el punto estructural que me genera
el movimiento más profundo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y aquí es cuando empezamos a eliminar un poco el ruido. Primero, debo entender que hay momentos donde el mercado o la estructura se va comprimiendo y muchas veces un fractal entra en una fase de acumulación. Y esa fase es de las fases finales cuando un fractal se está terminando. ¿A qué me refiero? A veces tenemos que el mercado nos genera un impulso, nos genera un retroceso pequeño, luego nos genera otro impulso, me puede generar otro retroceso corto y me genera otro impulso. A veces, ¿qué ocurre? Esto tiende a confundir bastante, porque no sabemos si ya inició un nuevo fractal y yo puedo tomar este extremo y entrarle. ¿Ven? Cuando yo sé que el precio me está generando retrocesos cortos y los puntos que me genera son muy cercanos, son muy seguidos, yo sé que este fractal que inició desde acá todavía está en la fase de desarrollo. Eso quiere decir que el higher high aún no se ha validado, todavía no se ha creado el higher high de ese rango. ¿Bien? ¿En qué momento yo sé que ya inicia el higher high, que ya lo puedo validar? En el momento en que el precio me genera un movimiento muy profundo, ¿listo? Y yo voy a entender simplemente que lo que tengo acá es liquidez. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿listo? Porque hay otras veces en que el precio viene, genera el impulso y empieza a generar muchos así. Y luego viene por acá. Es muy similar a esto. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo con el dólar yen, donde el mercado empezó a hacer este tipo de fractal y se queda así como en esta base, como si estuviera haciendo esto, como si estuviera entrando en una acumulación igual a esto. Y que yo debo entender que ese fractal me va o va a terminar de desarrollarse una vez me genera un movimiento profundo. Es decir, cuando yo puedo estar en una fase de acumulación, preferiblemente yo debo esperar a que él genere este movimiento. Este movimiento también se puede operar, lo llamamos como el complex pullback, es decir, yo puedo operar esta venta y luego puedo operar la compra, que son las coberturas, listo, que ya luego lo explicaremos. Pero es importante entender que a veces los fractales no se ven tan limpios o tan bonitos como se ven por ahí. ¿Listo? Muchas veces los fractales tienen muchas formas, tamaños y estructuras que lo que vamos a hacer es que al aplicar estas reglas vamos a entenderlo mucho mejor. Entonces, una vez yo identifico mi higher high, bueno, un poco más grande esto, el segundo paso que yo voy a hacer cuando yo identifico mi higher high es trazar una línea horizontal. ¿Listo? Vamos a suponer que este fractal ya llega por acá y nuevamente inicia la creación de un nuevo fractal. ¿Listo? Entonces, primer paso, identifico el higher high. ¿Cuál es el higher high? El que me genera el movimiento más profundo. ¿Listo? No es este, no es este, sino es este. ¿Por qué es este? Porque me genera un movimiento profundo, ¿bien? Seguido a eso, trazo una línea horizontal, ¿listo? Y lo que voy a hacer es identificar un boss, un quiebre de estructura. Segundo paso, identificar el boss. Ahora, este quiebre de estructura, sí o sí es importante poderlo ver con cuerpos de vela, ¿sí? Por lo menos 3 cuerpos de vela cerrando por encima del higher high que tenemos. Eso es muy importante. ¿Listo? Porque a veces pues genera mechazos
realmente no los valido, sino los tomo como una sacada de liquidez. Ahora, ¿qué es importante también tener en cuenta? La temporalidad en la cual nos vamos a basar para definir estos fractales. ¿Por qué? Porque si ustedes, digamos que empiezan a identificar fractales en M15, en H1, en H4, van a estar muy confundidos porque no es lo mismo un quiebre de 15 minutos a uno de H1. Para que en 15 minutos sea con mecha o con cuerpo y en H1 sea con mecha. ¿Bien? ¿Cómo yo lo hago? Yo todos los fractales que identifico y valido los hago en 15 minutos. ¿Listo? Si usan 15 minutos para validar fractales, quédense solo con esa temporalidad, con 15 minutos. No quieran entrar a H1, porque ahí es donde se van a confundir bastante. ¿Bien? Por eso es que hay una clase en mi canal que habla sobre dirección de mercado. Es importante que la puedan ver y ahí hablo de cómo va el orden desde las temporalidades mayores a las menores para obtener la dirección. Y en una parte menciono que una vez yo tengo la dirección en diario, lo que hago es que en 15 minutos busco mi fractal o mi rango operativo que vaya alineada a esa dirección diaria. Y ahí es donde empiezo a aplicar estas reglas. ¿Listo? Siempre voy a empezar con la dirección y cuando identifico la dirección también aplico estas reglas en ese gráfico diario. ¿Ven? Entonces, segundo, vamos a identificar nuestro quiebre de estructura con cuerpo de vela. ¿Ven? Y lo tercero que vamos a hacer es hacernos una pregunta. ¿Desde dónde viene el precio a generar ese boss, ese quiebre? Eso es lo siguiente que yo voy a hacer. Ahora, esta pregunta, ¿con qué objetivo la hago? Con el objetivo de poder identificar o mi higher low o mi lower high, dependiendo del order flow que tenga en el precio. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a tener en cuenta con el higher low y el lower high? Que son los puntos estructurales que me crean el punto más alto o más bajo. ¿Listo? Entonces, muchas veces el mercado en estas zonas que yo tengo acá, antes de generar el quiebre, no siempre voy a ver un swing low y que el precio se vaya. Muchas veces voy a encontrar varios swing lows antes de que el precio rompa mi estructura. Es decir, él puede venir, hace esto, luego vuelve y baja, luego viene por acá, luego viene por acá y pum, y termina por allá rompiendo el higher high anterior. Entonces, yo aquí tengo varios puntos también estructurales, que son todos estos que tengo acá. Y el que yo voy a escoger cuando me hago esta pregunta va a ser el punto más bajo. ¿Cuál es el punto más bajo de todos estos? Este que está acá. Entonces, ese va a ser mi higher low. Y con eso ya elimino el ruido que me están haciendo estos puntos que tengo aquí. Es lo mismo con el higher high que tengo acá. Al yo escoger el punto estructural que genera el movimiento más profundo, lo que hago es eliminar el ruido que me generan estos puntos que están aquí. Entonces voy entendiendo más claro mi fractal. Simplemente identifico el punto más bajo, ¿listo? Que genera ese quiebre, que le da origen a ese quiebre. Y ese va a ser mi higher low. Pum, lo tengo acá. ¿Ven? Ahorita voy a dar unas condiciones también de fractales que ya lo vamos a combinar con la liquidez para que los tengan muy en cuenta. Porque no solo es aplicar estructura de mercado y ya, sino es aplicarla con liquidez. Entonces, este es el tercer paso que vamos a hacer. ¿Listo? Y ya vamos formando lo que es el siguiente fractal a operar. ¿Bien? Entonces, lo cuarto, cuarta regla que vamos a tener en cuenta es la creación de nuevo higher high. Esto es lo cuarto que va a suceder y que vamos a tener en cuenta. Entonces,
nunca vamos a saber en qué momento exacto el precio va a querer parar. Es decir, él puede subir, puede generar un retroceso corto y yo puedo decir, ok, mi fractal llegó hasta acá, ¿sí? Pero si él vuelve y me hace esto, voy a entender que el fractal todavía está en desarrollo. ¿En qué momento sé que el precio ya va a generar su retroceso? Cuando empiezo a notar un movimiento más profundo que hizo anteriormente, ¿sí? Entonces, en el momento en que el precio genera el movimiento profundo, yo puedo decir, ok, mi higher high no era este, mi higher high era este que está acá. Y entonces voy eliminando lo que es el ruido. ¿Y qué va a ocurrir? Que al yo entenderlo de esta forma, no voy a tomar esto como un boss, ¿sí? Porque ¿qué ocurre? Que esto de acá se va a convertir en un bloque trampa, SMT, ¿sí? Que en un futuro, cuando el precio ya llegue a las zonas de reacción y quiera irse hacia estas zonas, aquí les puede generar un cambio de estructura, lo pueden tomar como la confirmación de este bloque y el precio viene y pum, rompe al alza, ¿sí? ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque no logramos identificar bien nuestro fractal. ¿Listo? Por eso es tan importante. Vamos a ver ahorita ejemplos en el gráfico, después de ver la teoría para que se den cuenta los diferentes fractales que se van formando, las diferentes estructuras que deben considerar a la hora de estar validando el fractal. Bien. Entonces, esto es algo que puede ocurrir cuando yo marco quiebres simplemente porque el precio rompe un bajo o un alto, que sería este. ¿Sí? En este caso, muchos podrían también tomar de aquí a acá como un fractal, toman esto como una zona. ¿Y qué ocurre? Que esto también es un bloque trampa. ¿Sí? Entonces así es como se van creando las trampas para Smart Money. ¿Sí? Al no saber identificar bien lo que son nuestros fractales. Bien. Entonces, el cuarto o la cuarta condición es la creación del nuevo higher high, pero recuerden, el higher high lo tengo que validar. No voy a marcar cualquier higher high. Mi higher high tiene que ser el punto estructural que genera el movimiento más profundo. ¿Listo? Eso no lo pueden olvidar. Y ahorita les voy a dar también eh, algo con respecto a los retrocesos y a los fractales pequeños que sí son válidos, porque muchas veces sabemos que el precio cuando va con mucha velocidad, a veces él hace un retroceso corto y se va. Pero ¿cómo yo puedo saber que se creó un nuevo fractal? ¿Sí? Esa es la pregunta que ahorita lo vamos a ver luego de terminar estas reglas. Bien, entonces, creación de nuevo higher high. Recuerden, movimiento que crea, movimiento, punto estructural que crea movimiento más profundo. Igual, si la estructura fuera bajista, ¿listo? En este caso tendríamos esto. Mi lower low es el punto estructural que genera el movimiento más profundo. Y nuestra quinta regla, voy a borrar esto, para que no esté tan rayado. Listo. Nuestra quinta regla va a ser la creación de nuevo fractal y rango operativo. Porque un fractal es lo mismo que un rango operativo, ¿sí? Un rango operativo es un fractal que ya se desarrolló. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, cuando yo ya aplico estas 5 reglas, debo tener ahora cuáles son esas confirmaciones que me van a dar a mí a entender que este fractal sí es un fractal de alta probabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver esas condiciones.
Aquí así. Listo. Entonces, luego de que yo ya tengo estas 5 reglas, ahora vamos a confirmar ese fractal, porque no es solo aplicarlas, es aplicarlas y luego ver las confirmaciones para que este fractal sea de alta probabilidad. Si estas confirmaciones o si estas condiciones no sean, simplemente lo que yo hago es no operar, porque lo ideal es que ustedes puedan operar basándose en un plan, que el mercado esté alineado a su plan. Eso es lo más importante. ¿Listo? No querer forzar las entradas. A veces simplemente no, el mercado no está alineado a las reglas. Ok, me está avisando que no es momento o la hora de operar. Entonces, las confirmaciones. Lo primero que yo debo tener en cuenta cuando tengo un rango operativo ya creado, ¿listo? Es que ese rango operativo tiene 2 áreas, siempre, sea bajista o sea alcista. Estas 2 áreas que voy a tener en cuenta con este rango operativo va a ser mi zona premium, ¿listo? Que son las zonas de precios caros. Y tenemos la zona de descuento, que son las zonas de precios baratos. Ahora, si yo estoy en una estructura alcista, pues a mí me interesa comprar barato, es decir, me interesa comprar en las zonas de descuento una vez ya tengo mi rango operativo. ¿Listo? Eso es una vez ya tengo mi rango operativo ya formado, es decir, ya cuando termina de formar el higher high o el lower low, porque ahí es cuando ya finaliza el rango, cuando ya nos dice aquí ya terminé porque ya formé este higher high. ¿Cómo sé? Porque me genera un movimiento profundo. ¿Bien? ¿Cómo hago para ver esas zonas? Simplemente lo pueden hacer o con el Fibonacci, ¿listo? O con el cuadro de Gantt, cualquiera de las dos. Entonces trazamos del punto más bajo al punto más alto del fractal, listo, el higher low, válido, listo, este higher low es válido, el higher high es válido. Entonces sabemos que lo que hay del 50% hacia arriba, siempre no importa si es bajista o alcista ese fractal, pero las zonas de arriba, al 50%, van a ser las zonas premium. Precios caros, aquí arriba. ¿Listo? Por eso yo puedo vender en complex pullback, porque estoy vendiendo aquí caro. Por eso es que podemos hacer coberturas, que eso también es algo importante que tengan en cuenta. Bien, entonces tenemos la zona premium en este lado y por debajo del 50% tenemos la zona de descuento. Estas son condiciones que sí o sí se deben cumplir. Como les decía, lo más importante y a la hora de ver resultados es simplemente que ustedes cumplan unas reglas y las repitan siempre. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera vender, yo sé que puedo vender si el precio no, por ejemplo, no llega acá al 50%, me genera algún quiebre de estructura interna y yo poder vender en estas zonas de acá, porque estoy vendiendo en una zona premium y que cuando el precio pueda llegar hacia estas zonas de acá, yo sé que es una muy buena zona para buscar más compras. ¿Listo? Porque estoy comprando en una zona de precios baratos. ¿Listo? Y ahí está, es donde realmente está el negocio. ¿Listo? Es lo que hacemos, vender caro, comprar barato. Ahora, luego de que yo sé que este fractal o este rango operativo tiene estas 2 áreas, yo voy a tener en cuenta que también tiene 2 puntos de entrada, que los llamamos POIs. ¿Listo? ¿Cuáles son? POI de origen y tenemos nuestro POI decisional. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta con respecto al decisional? Y una regla que yo considero que es muy importante es que sí o sí este decisional tiene que estar antes del quiebre y por debajo del 50%.
¿Listo? Las mejores zonas para comprar o para vender siempre van a estar antes de este quiebre y tienen que estar en la zona premium o en la zona de descuento, ¿sí? Un, un punto decisional que se genera por encima del 50% es un punto que sí puede reaccionar, pero la probabilidad es baja y a ustedes les interesa operar con probabilidades altas. Entonces, un POI decisional que está por debajo del 50% tiene una probabilidad más alta que uno que está por encima del 50%. ¿Listo? Y que diría yo unas 6 de cada 7 de cada 10 veces vamos a encontrar decisional por debajo del 50%. Las otras 3 veces son zonas que sí a veces reacciona antes y se va. Pero eso también lo podemos operar con ciertas eh, condiciones que buscamos ahí en esos fractales superficiales, que ahorita les voy a mostrar algo. Bien, entonces recuerden esto, punto decisional. Si estoy comprando, lo voy a determinar en mi zona de descuento. ¿Listo? El punto de origen, pues sí o sí va a estar o en la zona de descuento o en la zona premium, porque es el que le da origen a todo el fractal. ¿Listo? Esta condición va más que todo con el decisional. Bien. Ahora, tercer confirmación para que sea un fractal o un rango de alta probabilidad, que tenga liquidez interna. Entonces aquí va a profundizar algo y esta parte es importante. Voy a ahorrar esto. Listo, liquidez interna. Entonces aquí esto es muy importante porque aquí van a haber fractales de baja probabilidad o fractales de alta probabilidad teniendo en cuenta esto. Entonces, ustedes en el diario de lo que va a ser su jornada de trading van a encontrar diferentes fractales. Hay fractales que ustedes van a ver donde el precio sube, se detiene, acumula y sube otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Que este fractal es de baja probabilidad. ¿Por qué es de baja probabilidad? Porque viene desde un punto de liquidez. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí voy a encontrar un bloque trampa. CM trap en esta zona. Bien, ¿qué debo tener en cuenta yo? Que mi fractal no viene de aquí hasta acá, porque ustedes aquí pueden aplicar las reglas que les acabo de dar, estas 5. ¿Sí? Entonces ustedes podrían decir, ok, higher high, trazo la línea, observo la ruptura con cuerpo desde donde viene y hasta donde llega. Y marcan la zona, el origen o el decisional por acá y le meten la compra y el precio, pum, los saca a los de ahí, luego entra acá y pum, los saca también. Y luego llega a las zonas que de verdad están las órdenes y se va. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa esto? Porque no nos damos cuenta el origen que tuvo este fractal. ¿Sí? No nos damos cuenta de eso. Entonces, fractal que se crea desde un triple piso, doble piso, va a ser un fractal de muy baja probabilidad y va a ser un fractal que les va a crear un bloque trampa. ¿Listo? Por eso siempre esta tercera regla es importante. Entonces, la liquidez interna, ¿cuál va a ser? Esto. Liquidez interna previa a la zona. Siempre todas nuestras entradas en cualquier zona que escojamos, sí o sí tiene que haber liquidez previa. Si no hay liquidez previa, probablemente sea una zona que no respete el precio y los termine sacando en stop loss. Ahora, mi fractal viene de aquí a acá, ¿verdad? Pero para yo poder definir que mi fractal viene de aquí hasta acá, seguramente fue porque en el pasado el precio generó la ruptura de un máximo anterior, ¿sí? Entonces igualmente aquí aplicarían las reglas. Higher high, trazo la línea desde donde viene y hasta donde llega.
¿sí? Pero recuerden que el precio puede hacer esto y volver a subir. En ese caso, ¿qué van a hacer? Actualizar el punto, entender que este fractal sigue en desarrollo. Puedo decir, ok, mi higher high pueda que sea este. Y ya es cuando el precio viene, les genera el movimiento más profundo. ¿Listo? Llega a la zona trampa. Muchos pueden estar ahí comprando en este área. Y acá, los que no aplican la regla de escoger el movimiento más profundo pueden entender eso como un quiebre también. Y lo que les decía, les explicaba ahorita, esto después se convierte en un bloque trampa también. Pues el precio viene, llega acá, respeta y se va hacia el alza. ¿Listo? O incluso, ven que se rompe esta zona, ¿sí? Y esto lo marcan como un bloque y acá puede tener imbalance. Esto lo pueden entender como liquidez. Les genera el shot interno y los termina sacando en stop loss y sigue subiendo. ¿Bien? Por eso es importante entender lo que es la liquidez interna y entender los diferentes tipos de fractales. Esto es uno. Otro, esta acumulación o esta pausa, también el precio la hace de forma horizontal, como que está subiendo y pum, genera esta calalza. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto yo no lo contaría como un nuevo fractal. ¿Por qué? Porque salió de una acumulación y yo sé que en las acumulaciones, tanto por arriba como por abajo, tengo liquidez. ¿Ven? Entonces, al escoger esto como punto de entrada, va a haber una probabilidad muy baja de que el precio les reaccione ahí. Por eso debo entender que si yo veo una acumulación, voy a buscar las zonas de más abajo. Voy a entender que mi fractal no es de aquí hasta acá. Voy a entender que mi fractal viene de aquí hasta acá. Y probablemente esto suceda porque quizás en el pasado se generó la ruptura de un higher high anterior. Y entonces aquí vuelven a aplicar las mismas reglas. Higher high, trazo la línea desde donde viene hasta donde llega. No llega hasta acá. ¿Listo? ¿Por qué no llega hasta acá? Porque tiene un retroceso muy corto. ¿Listo? Entonces yo puedo entender que el precio puede venir a hacer esto. Digo, ok, vienes hasta acá. Este es mi fractal completo. Y esto que vemos como un quiebre de estructura, simplemente es una sacada de liquidez, llega a la zona y ahí es donde entramos. Ya sea que entremos por riesgo o por confirmación acá. Es decir, si esto, todo esto que estoy aplicando es gráfico de 15 minutos, ¿sí? Esto lo aplico después de ya tener la dirección, ¿bien? Entonces, si mi gráfico diario es alcista, yo estoy operando un impulso alcista, digamos que esté operando este impulso diario alcista. Yo sé que a mí en M15 me interesa ver escenarios así, alcistas, pero también debo entender que operar. Si en la sesión de Nueva York, que es la que a mí me gusta, voy a operar el reversal, es decir, este retroceso, o voy a operar la continuación. ¿Ven? Entonces, esto de validar los fractales en M15 los hago después de la dirección. Es muy importante que puedan ver esa clase en mi canal. ¿Ven? Entonces, esto es una forma también, otro tipo de fractal que se forma así. Porque recuerden, los fractales no se ven así de bonitos. Como esta es la expectativa de una estructura alcista. ¿Sí? No se ven así de limpios. ¿Sí? En cada fractal que ustedes van a ver, aquí, este fractal de aquí hasta acá, puede ser el fractal que sube, se detiene y vuelve a subir, ¿sí? Y este punto simplemente sacó la liquidez que había ahí y se va. O este fractal que se crea acá puede ser el fractal que sube y empieza a subir así, acumula hacia arriba. Y luego sube otra vez y hasta acá es el fin, ¿sí?
y es cuando llega y se va. Entonces los fractales no son así de limpios, los fractales tienen mucho ruido por dentro, pero ese ruido es liquidez. Entonces la liquidez es como la gasolina para el precio, ¿sí? Para que el precio pueda ir de un punto A un punto B, necesita gasolina, ¿sí? Y es la liquidez. Es lo mismo como ir de una ciudad X a una ciudad B y nos vamos en moto o en carro, ¿sí? En ese recorrido voy a hacer paradas para tanquear y seguir. Y es lo que hace el precio. Por eso es que forma esos fractales a veces así raros. A veces confundimos quiebres o cambios de estructura que no son. Listo, y estamos en dirección incorrecta. Entonces, esto es una forma de verlo. Ahora, hay otro tipo de fractal y es cuando el precio sube, retroceso pequeño, vuelve a subir, retroceso pequeño, vuelve a subir. ¿Cuál es la liquidez interna? Esto que está acá, ¿sí? Y el precio cae, se lo lleva a esto y pum, se va. Entonces sé que mi rango operativo es de aquí a acá. Pero para yo poder decir que esto es mi fractal, recuerden, tuvo que haber generado el quiebre de un higher high anterior. ¿Listo? Y esto que ustedes ven aquí, una vez el fractal se forma, son trampas. Trampa, posible trampa, ¿sí? Punto que de verdad interesa. Y más si coincide en una sesión, ¿sí? Porque eso es importante, que justamente el precio les llegue y están en plena sesión de Nueva York o en Londres para los que operan en Londres. ¿Listo? Entonces, esto es otra forma de entender el fractal. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es un boss, que este de acá tampoco es un boss o un cambio. Y que por ende esto también se convierte en un bloque trampa, como expliqué anteriormente. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de poder ver este tipo de fractales. Sean bastante. Por ejemplo, digamos aquí se ve rápidamente un ejemplo. Vean cómo él empezó a subir aquí por una corta hasta que llega acá, ¿sí? Este es el único punto que genera el movimiento profundo, ¿sí? Por eso el fractal viene de aquí hasta aquí. ¿Y eso qué es? Esto es liquidez, ¿sí? Entonces vean cómo él sube, acumula, pero hacia arriba y vuelve a subir, ¿sí? Que de pronto a veces pasa con algunos, que toman esto como un quiebre, el precio viene de aquí, llega hasta acá, no le respeta este punto extremo, ¿sí? El precio lo rompe aquí a la baja y entonces ya dicen, no, pues ya la estructura cambió, ahora es bajista. Y vean cómo este bloque que yo marco tiene imbalance, tiene todo, ¿sí? Pero a la final, ¿qué es? Un bloque trampa. Y vean cómo el precio lo rompe. ¿Bien? Por eso es importante entender realmente cuál es mi fractal y cuál es mi rango. Aplicando estas reglas, que les acabo de mostrar, y estas confirmaciones, ¿sí? Para que no se confundan, entiendan que los fractales tienen liquidez interna que se crea o durante el fractal o durante el retroceso o en ambas partes. ¿A qué me refiero? Cuando el fractal no es así, de esta forma, seguramente la liquidez la formará en el retroceso, que es cuando ya vemos fractales limpios, que suben así directos, pero la caída es así, lenta. Entonces ya la liquidez interna se está creando durante el retroceso. Y pum, y se va, ¿sí? Entonces quiero que noten los diferentes escenarios que van a tener. Pueden, un día, un martes, pueden encontrar un fractal así limpio y la liquidez en el retroceso. Un viernes, el fractal no puede ser así limpio, sino el viernes el fractal puede ser este, de aquí a acá, ¿sí? O un lunes, el fractal puede ser este, de esta forma. Bien, entonces quiero que entiendan eso.
que hay diferentes tipos de fractales y que este fractal puede ser un fractal muy grande, ¿sí? Que tenga un gran tamaño y este sea un fractal que se vea pequeño. Pero a la final lo único que los va a hacer iguales son las reglas que les estoy dando. Los tamaños pueden variar, pueden ser grandes, otros pueden ser pequeños, pero lo que los va a hacer iguales, todos, son las reglas, nada más. ¿Bien? Y lo cuarto, la cuarta confirmación que vamos a tener es una neutralización, ¿sí? Es decir, que todo fractal que ustedes escojan, vean que ese fractal saque liquidez externa y se cree. ¿A qué voy con esto? Vamos a irnos por acá. Y es que antes de que esto ocurra, ¿sí? Antes de que el fractal se cree, este punto de acá tuvo que liquidar algo de la parte izquierda, ¿sí? Eso es importante. Esas sacadas de liquidez que el precio me hace y se va. O incluso a veces hace doble pisos, saca la liquidez y se va y nos crea el fractal de aquí hasta acá. Entonces yo siempre busco que este punto de origen me haya sacado liquidez de la parte izquierda. ¿Listo? Saca liquidez y se va. Muy importante. Por eso siempre he dicho, toda zona de alta probabilidad o todo bloque, todo IFC es el que saca liquidez y que previo a él tiene liquidez. Guárdese en esa regla. Un buen bloque de alta probabilidad es el que saca liquidez de acá, pero previo a él tiene liquidez. Y eso va a ser un bloque de alta probabilidad. ¿Listo? Liquidez, liquidez, saca de liquidez. ¿Ven? Entonces vamos a tener en cuenta eh, esto de aquí. ¿Listo? Estas reglas. Y vamos a tener ahora en cuenta los momentos en el que el precio va con velocidad y los momentos en el que el precio va sin velocidad, ¿sí? Entonces vamos a verlo acá para que también lo tengan muy en cuenta. Les digo todo esto porque son diferentes escenarios que tienen que ver en el mercado, no siempre va a estar igual. Entonces, cuando el mercado está de forma estable, cuando es una estructura sana y estable, van a haber retrocesos profundos y el mercado va a ser un poco más fácil de operar, ¿sí? Cuando él empieza a hacer todo esto, retrocesos profundos y se va. ¿Bien? Estos fractales, recuerden, no se ven así de bonitos como lo estoy dibujando. Y acá, porque pueden tener aquí una acumulación en la mitad y siguen. Y recuerden que a la final siempre va a ser así. Pero hay momentos cuando el precio va con mucha velocidad y no les va a generar estos retrocesos profundos. ¿Listo? El precio en primera instancia puede hacer esto. Un retroceso profundo y luego, ¡pum!, se va con mucha velocidad. ¿Sí? Bastante velocidad y rompe por acá. Y luego el precio retrocede, hace un retroceso corto y ¡pum!, se vuelve a ir. Y ahí es cuando él ya se empieza a comprimir, cuando empieza a hacer esto. Ahí en esos momentos debo tener en cuenta la distancia. Es decir, si el precio me formó este higher high, genero un boss y la distancia fue un poco amplia, ¿sí? Ahí yo ya puedo decir, ok, hay una probabilidad de que ya inicie un nuevo fractal. Y con eso yo ya no lo estoy esperando por acá o por acá, sino yo voy empezando a actualizar mis fractales, ¿sí? Y empieza el precio a subir. O sea, se va comprimiendo, no llega a los extremos. Y cuando él se comprime, va creando fractales pequeños, ¿sí? Entonces él sube velocidad y lo que hace es hacer esto, fractales pequeños. Y luego vuelve a subir y un fractal pequeño y se va. Y a veces lo estamos esperando aquí. No cuenta como acumulación,
si la distancia del higher high es amplia. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Cuando la distancia es amplia, se están creando nuevos fractales, a pesar de que el retroceso fue corto. Pero cuando el precio sube, me genera un retroceso muy corto y luego rompe, y la distancia es muy corta a este, ok, estás acumulando. Pero cuando la distancia es amplia, ok, me está creando un nuevo fractal de aquí hasta acá. Y aquí yo puedo aplicar las reglas, que por ejemplo acá haya una sacada de liquidez, que por ejemplo cuando haya subido, haya, no sé, acumulado por acá, y esto es liquidez. O si fue un fractal limpio, la liquidez debe estar entonces en el retroceso. Bien, otra forma también que van a entender esto cuando no genera retrocesos profundos es que el precio sube, recuerden, distancia un poco amplia, y empieza su fase de retroceso. En esta fase de retroceso, cuando él no quiere ir por acá ni por acá, ¿sí? Que es el decisional, simplemente van a ver que él va a crear un punto muy bajo, el más bajo. Esto de aquí es una pequeña acumulación, pero de toda esa acumulación les va formando el punto más bajo. Ese punto más bajo es el que se encargó de sacar liquidez y está cargado con liquidez. Y es el punto que escogemos para que el precio venga, tome y se vaya. Pero que es importante que suceda en sesión. ¿Listo? Y que haya una velocidad. ¿Listo? Que ustedes puedan ver cómo sube de forma rápida. Esa es otra condición, velocidad. ¿Sí? Ok, si va con velocidad, probablemente me haga retrocesos cortos. ¿Listo? O también va a pasar que no les va a hacer retrocesos cortos, sino les va a hacer fractales cortos, pequeños. ¿Sí? Entonces, esto siempre lo vamos a tener en cuenta para cualquier temporalidad. ¿Listo? Primero van a aplicar esto, luego de que aplican esto y tienen ya el fractal, van a empezar a confirmar ese fractal con estas condiciones que tengo acá. ¿Listo? Si estoy comprando, pues me voy a enfocar en lo que son las zonas de descuento. Y si estoy vendiendo, me voy a enfocar en lo que son las zonas premium. Bien, entonces con estas cuatro confirmaciones y estos 5 pasos, vamos a poder identificar muy bien lo que es nuestro fractal y nuestro rango operativo. Entonces, como decía aquí en esta última regla, la creación de nuevo fractal y rango operativo, recuerden, su rango operativo va a ser todo lo que suceda entre el higher low y el higher high. O si la estructura es bajista, entre el lower low y el lower high. ¿Listo? Y todo lo que suceda dentro, todo lo que suceda dentro de esos 2 puntos es parte del retroceso. El precio se puede demorar ahí todo lo que quiera, pero mientras esté dentro de este rango operativo, la probabilidad más alta está en que continúe su order flow, en que a la final o que cuando ya termine de acumular todo esto rompa a favor de la dirección que tenemos ahí. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y que cuando el precio ya les rompe el higher high, entonces tiene que ir actualizando el rango operativo. Ya el rango operativo no es este, sino ahora es de aquí, no sé, hasta acá. Pero recuerden, este fractal no puede venir de un nivel de liquidez. ¿Sí? Si ustedes ven esto, ya saben que eso es una trampa. Y lo que les interesa es observar si quizás hubo un punto más antes, ¿listo? Para entrar. Y así se van a ir creando cada uno de los fractales. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos ya aquí en el gráfico. Voy a borrar todo esto que está aquí. Entonces, siempre van a tener en cuenta lo que es la dirección diaria. ¿Listo? Entonces, en este gráfico diario, y para que le hagan backtesting, empiecen desde el diario y apliquen estas reglas.
Primer paso para que empiecen a practicar y a poder dominar esto. Entonces, si yo aquí en mi gráfico diario, yo puedo observar que tengo un order flow bajista. Lo primero que yo voy a hacer, ¿qué va a hacer? Identificar un lower low. Lo siguiente que voy a hacer, trazar una línea horizontal. Lo siguiente que voy a hacer, observar que esta línea horizontal genere un quiebre con cuerpo de vela. Lo siguiente es que me voy a hacer la pregunta, ¿desde dónde viene este quiebre? Ok, me devuelvo, ok, vino desde acá. ¿Y hasta dónde llegó? Ok, llegó hasta acá. Listo, ya ahí tengo mi fractal. ¿Qué es importante? Que sigan estas reglas así en orden, que primero el overload, que trazo esto, luego este y este. Si ustedes al iniciar a marcar sus fractales, inician marcando este, luego este y luego este, ahí ya no están siguiendo estas reglas, ya no están siguiendo el plan. ¿Listo? Se sigue el plan cuando comienzo con este, trazo la línea, observo el quiebre, desde donde viene hasta donde llega. Ok, ese proceso debo grabármelo y repetirlo, hasta que ya mi mente lo haga muy natural. ¿Listo? Entonces, una vez tengo mi fractal o mi rango operativo en la temporalidad diaria, es lo mismo que fuera 15 minutos. Voy a confirmar, es decir, voy a buscar que, por ejemplo, este punto saque liquidez de acá. Ah, ok, por ejemplo, aquí que teníamos una zona con dos toques, ¿sí? Neutraliza. Eso es algo que va a hacer que ese fractal sea de alta probabilidad, ¿sí? Yo puedo sacar las dos áreas que tiene ese fractal, es decir, a mí me va a interesar vender luego de que el precio suba del 50%, es decir, cuando llegue a mi zona premium, ¿listo? No me interesa venderlo por debajo, aquí ya no me interesa. Lo que yo puedo hacer es comprarlo. Yo puedo comprar aquí, puedo ir comprando, que ahorita vamos a ver ejemplos. Y luego cuando llegue a esos puntos, empiezo a vender. Bien, pero teniendo en cuenta todas estas reglas. Punto extremo, que es este, que está acá. ¿Qué podemos ver? Cómo el precio rompe esto, pero lo hace con mecha. Eso quiere decir que no es un quiebre válido. Simplemente lo que hizo fue sacar quizás liquidez que tenía ahí acumulada. Y este proceso lo repito para el siguiente fractal. ¿Listo? Entonces, tengo mi lower low, seguido trazo la línea, observo el quiebre con cuerpo, desde donde viene hasta donde llega. Y otra vez hago lo mismo. Entonces, yo sé que a mí me interesa vender cuando el precio pase el 50%. ¿Sí? Justamente aquí pues llega el decisional, que es este bloque que tengo acá. Y está por encima del 50%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es un decisional de alta probabilidad. ¿Listo? Si estuviera acá abajo, decisional de baja probabilidad. ¿Qué me interesa a mí? Los decisional de alta probabilidad, los que están por encima. ¿Sí? Ahora, quiero que se den cuenta una regla que ya la he explicado muchas veces, es la distancia. Distancia corta, probabilidad alta de extremos. Distancia amplia, probabilidad alta decisional. ¿Listo? Y vuelvo a repetir la regla. Aquí, bueno, liquidez previa a la zona, esto ya lo sabemos, que es liquidez interna, ¿sí? Esta es la liquidez interna. Liquidez interna de este, aquí está, ¿sí ven? Aquí él se detuvo, él bajó, acumuló, ¿sí? Y cayó. ¿Qué quiere decir esto? Bloque trampa. Aquí no voy a vender, ¿sí? Eso es lo que quiero que vayan a ir, que tengan en cuenta. Otra vez aplico el mismo proceso. Lower low, trazo la línea horizontal, observo la ruptura con cuerpo, vean aquí, cuerpo de vela, desde donde viene hasta donde llega, llegó hasta acá. Acá, ¿qué hizo? Generó un retroceso superficial corto, sacando la liquidez de acá y creando un nuevo fractal. Entonces, en este caso, no llego ni acá y quizás no llego, no sé, al 50%. Bueno, no,
ahí no pasó nada, simplemente esperamos que el mercado siga formándose. Y vuelvo a aplicar lo mismo, lower low, trazo la línea, observo ruptura con cuerpo, desde donde viene. Ahora, quiero que se den cuenta de esto. Vean que él aquí generó un retroceso corto, pero la distancia fue amplia. Por eso sé que esto es un nuevo fractal, como les expliqué ahorita. Acá, ¿qué hizo? Me generó este lower low, pero la distancia fue un poco corta, ¿sí? ¿Y qué generó este punto? Un movimiento profundo. Entonces, ¿qué decíamos ahorita? El lower low es el punto estructural que me genera el movimiento más profundo. Entonces, entre este y este, ¿cuál me genera el más profundo? Este que está acá. Ah, ok. Entonces mi fractal viene de aquí hasta acá. ¿Y qué debo entender? Que esto es liquidez, ¿sí? Que aquí puede ser un bloque trampa. ¿Ven? Entonces, así es como yo voy identificando mis fractales. ¿Ven? ¿A dónde llegó? Llegó al extremo. Llegó a este bloque, a este IFC que tengo acá, ¿sí? Que me genera el imbalance, que sacó liquidez, neutralizó y que tiene liquidez previa, que es este que está acá. ¿Bien? Y nuevamente hago lo mismo. Para acá, que se va formando. Voy a silenciar. Ya, listo. Y luego aplico lo mismo para los siguientes fractales. Todos los que están acá, igualmente el que está acá, el último. ¿Sí? El último que el mercado aquí me formó. Entonces, si yo me enfocara ya en lo último que está haciendo, entonces decíamos, en diario voy a identificar el order flow más actual. ¿Cuál es el order flow más actual? Lo que está aquí, ¿sí? No me interesa tanto lo que ya pasó por acá, ¿sí? En un momento este fue el order flow actual y aquí apliqué estas reglas, pero ahora el order flow actual es este y aquí aplico estas reglas. Entonces paso número uno, identifico un higher high. ¿Por qué es este y no este? Porque este es el que me genera este movimiento más profundo, ¿sí? ¿Qué hago? Trazo mi línea horizontal, ok, bien. Desde donde me hago la pregunta, desde dónde viene hasta dónde y hasta dónde llegó. Entonces, ¿qué tengo? Un punto, dos puntos, tres puntos. ¿Cuál voy a escoger? El más bajo, que es este. De aquí. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Sí? ¿Por qué este y no este? Porque este es el que me está dando origen a este movimiento profundo. ¿Sí? Entonces recuerden que lo que hacen en el gráfico diario es preguntarse, ¿qué estoy operando? ¿Estoy operando este impulso o estoy operando este retroceso? Ah, ok, estoy operando el retroceso de este fractal. Por ende, la probabilidad más alta de 15 minutos es bajista, ¿sí? Y quiero que noten qué pasa en 15 minutos. Y en 15 minutos vean cómo aplico las mismas reglas. Voy a ahorrar esto. Ya sabemos que todo esto es el... Listo, bien. Entonces vean cómo el precio venía alcista, subió hasta por acá y podemos notar cómo el precio... Bueno, vamos a acercarnos más para que lo vean más al detalle. Voy a borrar esto de acá. Listo. Entonces vean cómo aquí en este último fractal, que fue de aquí hasta acá, listo. Aquí vemos cómo el precio reacciona en esta zona, pero no logra generarme un higher high, ¿sí? No lo logro hacer. Falla en crearme ese higher high, ¿sí? Entonces, en vez de crearme un higher high, el precio que hace me genera un lower low. ¿Listo? Entonces el quiebre
de mayor probabilidad, ¿cuál es? El de este punto. ¿Por qué no el de este? Porque para que esto sea un higher low correcto o válido, tuvo que haberme generado este higher high. ¿Sí? Este es un higher low válido. ¿Por qué? Porque este sí me creó un higher high más alto que este. ¿Sí? Por eso es que aquí yo ya defino que puedo tener una estructura bajista. Y entonces esto me ayuda a entender justamente que ya inicia el retroceso diario. Cambio en el punto, esto es el higher high diario, recuerden, higher high diario justamente me hace el cambio. Entonces le da origen a lo que es la estructura bajista en 15 minutos, que lo que me va a entender es el retroceso diario. Y entonces, ¿yo qué hago? Como mi order flow es bajista, primer paso, identifico el lower low, trazo la línea, ¿ven? Desde dónde viene hasta dónde llega. ¿Listo? ¿Qué ocurre aquí? Vean cómo el precio sacó poco de liquidez, pero cuando la saca, vean que no hay tres velas, como yo les decía, un buen boss, por lo menos yo busco que tres velas cierren por encima, ¿sí? Ahí me gusta confirmar, pero aquí no lo hizo. Entonces digo, ok, puede ser una sacada de liquidez. Y entonces vean que cuando él saca liquidez, en las estructuras internas vuelve a romper a la baja y acá se vuelve a alinear con el gráfico diario y con el gráfico de 15 minutos. ¿Listo? Porque esto es un momentum alcista de M5 o de M1. Bien, pero M15 viene bajista, diario bajista. Y acá cuando el precio vuelve a romper, M3, M5 vuelven a ser bajistas. Y simplemente yo puedo coger ya este punto, vean, saca liquidez, me crea imbalance, rompe estructuras internas y yo ahí podría determinar una entrada. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería que me haga un nuevo lower low, porque es la lógica. La lógica sería que me hiciera un nuevo lower low. Ahí. Y vuelvo a aplicar lo mismo. Entonces, lower low, listo. Trazo mi línea, observo el quiebre con cuerpo, desde donde viene hasta donde llega. Y todo esto es mi rango operativo bajista. ¿Ven? Muy grande. Y muchos pueden pensar que puede ser de aquí, o sea, empiezan a marcar todo esto, ¿sí? Y entonces si les quiebra este, ya la estructura ahora es alcista y ahora empiezan a comprar. ¿Y qué ocurre? Que el precio puede llegar aquí, vean, aquí como les hace el cambio, y entonces ahora lo quieren comprar acá. Pero ¿qué va a ocurrir? Que eso es un bloque trampa. Esto es un bloque trampa, ¿sí? ¿Por qué es un bloque trampa? Desde dónde viene este fractal? Desde un doble piso. ¿Y qué vuelve a hacer? Vuelve a romper a la baja. ¿Y con qué se apoyan para esa dirección? Con el gráfico diario, porque recuerden que estamos operando un retroceso diario. Entonces vean cómo la estructura es la mamá de todo. O sea, sin hablar mucho de liquidez y trampas de liquidez, sino solo estructura, quiero que se den cuenta cómo se ve bonito el precio. Y entendiendo lo que es la fractalidad, ¿sí? Entendiendo que que un impulso tiene más impulsos por dentro. ¿Listo? Y que van a variar diferentes formas, diferentes tamaños. Y así una y otra vez, una y otra vez. Entonces vamos a ver esto un poco más al detalle, pero ya voy a crear una sesión, euro dólar.
O sea, vamos a crear esta sesión, vamos a abrir. Ya, acá. Ahorita ya vamos a abrir un espacio para las preguntas. Listo, que ya vamos a finalizar. Voy a dar unos últimos ejemplos más y ya nos vamos con preguntas que tengan por ahí. Bien, voy a borrar el volumen. Listo. Y vamos a irnos al gráfico diario. Y aquí, ¿qué tengo? Estructura bajista. Estructura bajista. Tengo lower low, ruptura, el precio viene de acá, llega hasta acá. Y la distancia fue muy amplia. Listo, puedo ver cómo el precio sacó liquidez en esta zona, llega a este bloque. Y desde este punto ya puedo ver cómo está creando un movimiento profundo. Ahora, esto no sería un bloque para comprar. ¿Por qué no? Porque venimos bajistas, ¿sí? Porque esto es una línea de tendencia. Entonces recuerden, bloques que se crean desde niveles psicológicos son bloques trampa. Esto es puro dinero. Simplemente el precio puede venir y pum, se lo lleva. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago yo? Ah, ok, estoy operando este movimiento bajista que puede haber una probabilidad de que venga acá, porque acá tengo liquidez, porque acá tengo liquidez, ¿listo? Y me voy a 15 minutos. Ah, ok, en 15 minutos tengo que seguir esa estructura, ¿sí? Y vean cómo en 15 minutos, ¿sí? Venía alcista de aquí a acá. Vamos a darle contexto a todo. Llegó hasta acá, intentó llegar hacia esta zona, no nos crea el higher high, vean, y rompe a la baja. Y vean cómo empieza ahora a crear estos fractales bajistas. A ver, llegó acá, vino acá y luego bajó hasta acá. Dura, viene acá. Ahorita, lo mismo. ¿Qué hacen ustedes? Ok, mi order flow es bajista, bien. Entonces, ¿se acuerdan de las reglas? Paso uno, ok, identifico el lower low. Bien, ya lo tengo acá. ¿Por qué marco ese lower low? Porque me generó este movimiento profundo. Ah, ok, bien. Listo, ¿qué hago? Trazo mi línea, listo, bien. Luego lo que van a hacer es observar quiebre con cuerpo de vela. Ah, ok, lo hace. Bien. Siguiente, ¿desde dónde viene? Ok, viene desde acá. Listo, vean que acá tengo estos tres altos. ¿Cuál es el más alto de todos? El que saca liquidez. Este. ¿Listo? ¿Hasta dónde llegó? Ok, no sabemos. Este es el último punto más bajo. Pero ¿en qué momento yo puedo saber cuando me genera un movimiento profundo? ¿Sí? Ahí, ahí ya puedo decir, ok, sí, era hasta acá. Entonces mi rango operativo es lo que sucede de aquí hasta acá. Recuerden, dos cosas, recuerden. A ver, se le quito esto. Acá y acá. Ya. Entonces, recuerden dos cosas que van a tener en cuenta. El precio, en ocasiones, va a respetar los bloques, ¿sí? Y en otras ocasiones, digamos, a mí siempre me gusta entrar por confirmación. Va a pasar el ejemplo de ahorita, como que hace una pequeña ruptura y vuelve a meterse, ¿listo? Y este punto que me sacó la liquidez es el punto que yo tomo para vender, ¿listo? Como también puede llegar a nuestro bloque. Ahora, ese fractal, ya que lo tengo, identifico las áreas en las que a mí me interesa vender. Es decir, ahí donde está, no me interesa vender. ¿Por qué? Porque es una zona de baja probabilidad.
A mí me interesa vender cuando el precio esté aquí. Y lo que les decía ahorita, distancia corta, probabilidad alta de que llegue a los extremos, es decir, por acá. Y vean cómo tenemos liquidez. Esto es liquidez que el precio me forma previa a la zona que tengo acá. Y yo en este área, yo podría ejecutar un trade cuando el precio llegue, ¿sí? Pero yo quiero confirmar que me deje liquidez, que le cueste llegar. Ok, esto es liquidez que me está formando. Ok, eso está perfecto. ¿Qué más? Recuerden que esto que estamos viendo a la baja está apoyado por la dirección diaria. Listo, esa es la que le da el peso a las ventas, la dirección diaria, la temporalidad diaria. Listo, porque diario puede estar alcista. Y si diario está alcista, pues hay probabilidad de que el precio venga, pam, 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 pum, y se vaya. ¿Listo? Entonces yo alineo mi escenario de M15 a la dirección que me está dando en diario, para que lo tengan muy presente. Y ya con esto yo podría programar y buscar mi objetivo hasta que me genere un lower low, que por estructura lo debería hacer. ¿Listo? Pero aplicando las reglas para validar mi fractal y simplemente dejar fluir el precio, dejar correrlo una vez se activan. Una vez el precio les activa una operación, ¿qué hacen? ¿Se quedan en el gráfico o van a hacer otra actividad? Esa es una pregunta que es importante. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Una vez les activa, hagan otra actividad. ¿Por qué? Porque en el trayecto de que el precio venga acá, va a generar incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Que suba así agresivamente y vuelva a caer, ¿sí? Entonces, esto de aquí es la incertidumbre como que les dice, como que ahí ya no, ahí ya los hace dudar, ¿sí? Ustedes entran en incertidumbre, literal, porque no saben si de verdad va a caer o va a subir. O puede volver aquí a caer y otra vez, pum, vuelve a subir con fuerza. Y este movimiento quizás genere que cierren el trade, porque si no, eso me va a tocar stop loss y luego viene y hace esto y termina tocándoles el take profit y nos frustramos porque cerramos el trade. Entonces siempre es importante que cuando activen una orden tengan otras cosas para no estar ahí en el gráfico, porque no buscamos ser esclavos del gráfico, ¿sí? Y entonces lo que yo les decía ahorita, una vez el precio me rompe mi rango, mi fractal, se crea otro nuevo. ¿Listo? Entonces vean que bueno, vamos a aplicar aquí las reglas. Esto ya lo teníamos, sabíamos que venía de aquí a acá. ¿Listo? Ahora quiero que vean este nuevo. El precio rompe. Vamos a ver cuerpos que cierran por abajo. Varios. ¿Listo? Y entiendo que él viene de aquí y llegó hasta acá. Ahora que quiero que tengan en cuenta, este punto no es ni doble techo, ni triple techo, nada de eso. Por ende, lo puedo validar. ¿Qué me gusta? Que este fractal o este punto estructural saque liquidez del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, saca liquidez de acá y saca liquidez de acá. Vean cómo lo hace. ¿Listo? Saco mi Fibonacci de aquí a ahí. Me interesa dónde está, por ejemplo, digamos que reaccionara en el decisional o que viniera aquí al extremo. Son zonas que son estas de alta probabilidad y estas de alta probabilidad, ¿sí? Justamente, bueno, estas son las 5. Bueno, quiero ver algo. Bogotá. Bueno, llega a la zona, pero ya está fuera un poco de sesión. Serían las 12:45.
pero estas son las zonas donde el precio va a tener reacciones. ¿Listo? Y este decisional es de alta probabilidad porque está por encima del 50%, no aquí abajo, aquí arriba. ¿Listo? Y nuevamente yo puedo programarlo aquí o puedo programar ahí abajo. ¿Listo? ¿Qué hago cuando el precio, por ejemplo, me reaccionó ahí? Me puedo ir a una temporalidad más baja, 3 minutos, 5 minutos o 1 minuto y ver si hay una probabilidad de cambio. Entonces venía subiendo, de aquí llegó hasta aquí arriba. ¿Listo? Esto no lo cuento, o sea, no lo contaría acá por este nivel. Y tengo un quiebre a la baja. Acá el precio, digamos, de este punto me gusta que haya sacado liquidez de estos tres. ¿Sí? Como que rompió ese triple techo y cae desde ahí. ¿Listo? Entonces tengo mi fractal de... Vean que aquí en 1 minuto aplico las mismas reglas que apliqué en diario y en 15. Entonces, como ya aquí es bajista, pues como ya es un cambio, ¿sí? Entonces yo hago lo mismo, ok, aquí fue el cambio, aquí fue la transición de alcista a bajista. ¿Qué hago? Observo el quiebre con cuerpo, me hago la pregunta desde dónde viene hasta dónde llega. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo todos estos. ¿Cuál voy a escoger? El punto más bajo. Vamos a escogerlo. Ah, ok, es este. Este es el más bajo. ¿Sí? Entonces, vean cómo volví a aplicar las reglas, pero ya en M1 para el fractal. ¿Sí? Esto porque yo no lo tomaría como un fractal así, porque simplemente esto es liquidez. Esto es un fractal que viene de un doble techo. Esto es un bloque trampa, un Smart Money Trap aquí. Y vean cómo el precio como que intentó llegar y rompió aquí a la baja y otra vez aquí lo pueden confirmar y lo sacan. Yo la regla que uso para las estructuras, para los fractales de M1 es coger los extremos. Y si no me reaccionan el extremo, pues simplemente pues ya dejo ir el trade. Pero siempre trato de poner en los extremos, cuando es M1, M3 o M5. Y ahí tomo el objetivo de M15, es decir, que el precio venga hasta acá. Y ahí es cuando ya el ratio aumenta. Y simplemente pues ya dejo fluir el escenario. Si lo activa o si no. Entonces acelerar un poco más. Y en este caso vamos a ver si lo toca. O bueno, yo creo que ya se fue. Sí, ahí ya se fue. Entonces, en estos casos, importante no perseguir el precio. Si se les fue, se les fue. ¿Listo? Pero ¿qué es lo importante? Que se cumplieron las reglas. Porque las reglas me dicen a mí que si entro en M1, voy a coger el extremo del fractal de M1. ¿Por qué? Porque de 7 de cada 10 veces él llega al extremo. Las otras 3 veces no llega. ¿Listo? Porque igual es probabilidad. Entonces, esto lo tengo en cuenta. Y sigo la dirección diaria. Vean cómo la dirección diaria predomina en las temporalidades menores. ¿Bien? Y entonces ahorita que me creo un nuevo fractal, vuelvo y lo actualizo. Y así una y otra vez. Pero ¿dónde lo hago yo? En M15. Bien, en M15 lo hago. Y voy operando. Lo que va formando este es el order flow actual. Las zonas que ya están aquí son zonas que ya no valen la pena. Sí, todo esto son bloques trampa. Y cada vez que el precio les llegue a esas zonas, quizás les forme un short alcista, así. Y un tip que yo les doy rápidamente es que cuando el precio genera ese falso short, lo que yo hago
es que el punto que me sacó la liquidez o que generó el falso shot, yo lo cojo y pum, y lo vendo. ¿Listo? Porque a mí me interesa seguir lo más actual, no esto. O sea, si ustedes están aquí comprando, digamos en esto, no cojan zonas de por acá para vender, sino síganle comprando. ¿Sí? Entienda que de pronto no sé, esto era el impulso diario o el retroceso diario, por eso lo estoy comprando. Y ahora que me está formando el impulso diario bajista, pues yo no tengo que coger ahora estas zonas de acá o zonas de por acá para comprarlo, no. ¿Sí? Váyanse con esto y acá en ese proceso validen los fractales con las reglas que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a ver si todo ha quedado bastante claro. ¿Qué ¿Cómo le preguntas va? Sí, tienen? Ahora sí vamos a dar un espacio para las preguntas. ¿se escucha? Sí, miro, te escucho perfecto. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, miro. Muy linda la clase, ¿eh? La Todo verdad que excelente, hermoso. bro. Sí, igual me generaría dudas. Tengo una duda ahora en temporalidad actual, en el euro dólar, porque si lo vemos en diario está alcista, pero si, por ejemplo, lo ponemos en 4 horas, en un H4, la fractalidad, o sea, el flow es bajista. Esa es la duda que tengo. O sea, tengo que mirarlo como en diario. Obviamente las temporalidades altas son las que mando. Ok, Pero esa es la duda que tengo. ok, bueno, bro. Digamos que ahí en ese caso yo siempre voy a usar lo que es la estructura diaria, ¿sí? Para mí va a ser más fuerte que la de H4. Entonces, probablemente en H4, en este punto que está aquí cayendo, probablemente sí se vea una estructura bajista. Pero quiero que tú veas que esa estructura bajista que él está haciendo está dentro de este rango que tenemos alcista, que viene de aquí hasta acá. Entonces, la razón de la estructura bajista es porque quizás está en el desarrollo del retroceso diario. ¿Ven? Pero siempre trata de usar diario para lo que es la dirección y para validar estos fractales. H4 yo lo uso, por ejemplo, cuando en diario no logro ver un IFC. Digo, ok, en diario no veo este IFC, vamos a verlo en H4. Pero lo que es estructura, siempre lo voy a hacer en diario. Dale, dale, muchas gracias. ¿Listo, Entonces miro? lo tengo que ver en diario esto. Sí, miro, te recomiendo que uses diario y en diario valía los fractales con las reglas que vimos hoy. Listo, listo, dale. ¿Listo? Muchas Entonces, gracias. dale, miro, con gusto. Ejercicio, cojan los fractales diarios, enciérrenlos, así, enciérrenlos. Y váyanse a M15 y en M15 vean qué sucede dentro de ese fractal diario. Y validen esos fractales con las reglas que hemos visto y vean los diferentes fractales que el precio También forma. puede estar su mamá a dormir. ¿Ves ese televisor? A ver, por acá tengo otra pregunta. Entonces, para validar un fractal siempre lo hacemos en M15. Si en diario buscamos dirección, bajamos. Sí, exacto. Yo en diario busco la dirección y Quiero no son papá. entendiendo que estoy operando, Nah, está bien, a mí no voy sé a nada. silenciar por aquí un poco. Yo ya no me apetece ahora, yo me apetece. Listo. Entonces, yo lo que es en diario, identifico la dirección. Listo. Entiendo qué voy a operar, si es el impulso o si es el retroceso. Y con base a ello ya valido los fractales en M15, o sea, yo ya me voy directamente a M15, como que no me complico tanto con H4, H1, M30, sino ya en M15 me voy directamente a buscar el escenario. Pero vamos a hacer un paréntesis, listo, y es que tengan en cuenta que, ok, yo sé que estoy operando el retroceso diario, ¿sí? Que la dirección es bajista en M15. En M15 también tienen que preguntarse si ese día justamente que están operando
ya digamos en mi metodología que es intradía, estoy operando la continuación de este retroceso o el reversal, porque pueda que en sesión tengan dos casos, ¿sí? Caso uno, donde el precio les llega a la zona. A ver, vamos a sacar esto y vamos a dejar esto. Digamos, caso uno, están en sesión de Nueva York, ¡pum! Ah, ok. Este día voy a operar la continuación de este retroceso, pero pueda que al siguiente día ustedes estén en sesión, están en sesión de Nueva York, por acá, y justamente el precio ya les generó la ruptura de este lower low. Y justamente, no sé, en M1 o en M3, ¡pum! Las estructuras internas que él venía formando acá, ¿sí? Porque acá el que venía haciendo un momentum bajista y M1 y M3, ¡pum! Dañaron o rompieron ese momentum con una probabilidad de que él genere un complex pullback o un reversal. Digo, ah, ok, este día en mi sesión voy a operar el reversal, ¿sí? ¿Y cuándo es más bonito? Cuando, por ejemplo, este lower low es el bajo del día anterior, ¿sí? Eso le da más potencia que posiblemente gire. Entonces tengo lower low y al mismo tiempo es el bajo del día anterior. Estoy en Nueva York, ¿sí? Y en Nueva York me genera un boss al alza, un shot. Ah, ok, hoy voy a operar el reversal. Pum, me operé esta compra. Y así, esos son los dos casos. Operar una continuación o operar un reversal. ¿Listo? Vamos a Listo, ver si hay más listo. preguntas. Todo ha quedado bastante claro. Hola, hola, brother. Hola, hola, mi bro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo excelente, mi bro. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo tú identificas lo que más me confunde? O sea, saber si es que llega a un punto decisional y ya me hace un cambio. Ok, bueno, tú ahí con respecto a las zonas, debes tener en cuenta cuando es M15, por ejemplo, cuando los escenarios son de M15, yo muchas veces me guío por la distancia que me genera. Por ejemplo, estoy en M15, en diario, el higher time frame es alcista, y en M15 el precio viene, intentó respetar y rompe hacia el alza, y la distancia fue muy amplia. Ah, ok, la distancia es amplia. Hay una probabilidad de que llegue al decisional. ¿Cómo tengo una confluencia? Que justamente cuando él llegue a ese decisional, estés en sesión. Justamente estás en sesión y pum, llegó al decisional y ahí te generó el shot y entran por confirmación y se van, ¿sí? Pero si la distancia fue corta, ok, hay una probabilidad de que llegue al extremo y que cuando llega al extremo sea en una sesión, sea Londres o sea Nueva York. ¿Listo, mi bro? Ok, ok, gracias, brother. Dale, mi bro. ¿Usted opera todos los días o a veces nomás? No, mi bro, a veces no. Opero cuando hay oportunidad. A Ah, veces, está bien. Ya. a veces pueden pasar, pueda que el lunes, otro ejemplo acá con respecto a eso, pueda que entre lunes y martes el precio genere un fractal. Entonces, esto es lunes y esto es martes, ¿sí? Ujú. El lunes no operé porque apenas estaba formando el fractal, pero el martes yo veo que me genera un higher high, ok, podría operar un complex pullback. Y el miércoles puedo operar la continuación, pero ya el jueves Claro. ya no opero. Esto, perdón que lo interrumpa, esto aplica a todos los pares de divisas, ¿no? No solamente euro dólar. No, eso aplica para cualquier activo, libra dólar, Dale, listo. para Eso. índices. ¿Listo? Entonces hay Hola. escenarios que se demoran 2 días, a veces se demoran 3, pero lo ideal es operar calidad y no cantidad. ¿Bien? Se pueden enfocar en operar 10 trades al mes
Y con esos 10 trades al mes, ustedes pueden tener rentabilidad, sí o sí, incluso perdiendo unas 7 veces y ganando solo 3 veces. Operando, claro está, con ratios de mínimo 1.5. Entonces, cuando operamos con esos ratios, tenemos como el gusto de poder perder más e incluso salir rentable a final de mes. ¿Listo? Buenísimo. Una pregunta, hola brother, ¿cómo vas? Hola, mi bro, ¿qué tal? Digamos que estuvo muy buena la clase, todo lo que explicaste, y digamos que en muchas ocasiones se me hizo asociado a lo que está pasando en el Nasdaq ahorita. No sé si podrías abrirlo y ver cómo, por ejemplo, en temporalidad, o sea, en largo, no sé, hablemos de semanal, venía de una tendencia bajista que ya se fue acomodando al alza, eh, pero hizo una ruptura del diario y siento que ha dejado como unas 6 ineficiencias. ¿Tú crees que después de que hace esa ruptura retrocede a cobrar esas ineficiencias? ¿O crees que alcanza primero a llegar al alto que hay ahí para así hacer el retroceso? ¿Cómo lo ves en base a eso? Ok, bueno, digamos que cuando deja mucha ineficiencia seguida es porque hay velocidad, ¿sí? Entonces recuerden que una ineficiencia es una sobreoferta o una sobredemanda. Quiere decir que en esos puntos le inyectaron mucho dinero y hace que se generen esos espacios. Si en el gráfico diario lo está haciendo, probablemente él pueda seguir, por ejemplo, digamos que el US 100, y lo comparo mucho con este, aquí en el gráfico diario, ¿sí? Podemos ver, o bueno, vamos a ir directamente a las, creo que lo tengo por acá. Este, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, digamos que en lo que es el gráfico diario, esperen, vamos a silenciar. El famoso Saúl. Listo, ya. Entonces, en el gráfico diario, ¿qué podemos notar? ¿Cuál es el order flow más actual? Este, ¿sí? Tenemos los fractales que él está creando. Sé que el Sí. precio viene de aquí, pero yo no sé si ya él va a continuar. Lo único que sé es que estamos operando el impulso, ¿sí? Como estoy operando ese impulso, como sé que todavía no me está generando así como un movimiento profundo, yo puedo seguir operando las compras. Entonces, ¿qué hago? En M15, simplemente lo que busco es que los fractales que él me esté haciendo los opero al alza. Por ejemplo, vean cómo acá ha dejado todos esos imbalances, pero no quiere decir que los tenga que llenar Ajá. de inmediato, ¿sí? No quiere decir que los vaya a llenar porque él puede venir y subir de otra vez, ¿sí? ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos operando todavía el impulso diario. Bien, entonces, por ejemplo, este punto que está acá todavía no es un punto válido. ¿Por qué no es un punto válido? Porque no me ha generado un higher high. ¿Cuál es el único punto válido en este momento? Esta zona que tengo acá abajo. Esta zona, ¿sí? Entonces hay algo que se llama lógica tendencial. La lógica tendencial me habla que si un higher low no es quebrado, él me va a mantener la estructura. Entonces, ¿cuál es el último higher low válido que tengo? Este, ¿sí? Por ende, todavía el precio se encuentra dentro de este rango alcista, ¿sí? Donde hay una probabilidad de que él pueda subir por aquí y justamente en sesión de Nueva York, lo que yo les decía, pueda yo operar un reversal. ¿Cómo? Opero el reversal. Pero como sé que estoy alcista, pueda que al siguiente día llegue a la zona, acá venga de forma lenta, todo esto sea liquidez, liquidez. Sí, justamente estoy en sesión y llega a la zona, ok, voy a operar la continuación. ¿Sí? Pero si ya el precio decide romper con intención, entonces ya empiezo a usar esta estructura que tengo acá, entendiendo también que en diario acaba de hacer el higher high.
¿sí? Y probablemente, ok, me llevo un stop loss, no pasa nada. Pero ahora entiendo la nueva estructura que me está formando y empiezo ahora a vender. Ok, ya ¿Listo? entendí. Sí, Pero no sí. voy a coger zonas de acá para comprar, sino me voy a ir con estas ventas de aquí. Porque pueda que cuando llegue a esta zona de compras, esta zona de acá, y si ya me rompió este higher low que venía bajista, y si en diario, por ejemplo, ya acaba de formar el higher high, ¿sí? Entonces eso me da más probabilidades de seguir vendiendo y que cuando llegue a esta zona, probablemente o muchas veces el precio, digamos que viene por allá cayendo. Si llega a esta zona, Retrocede. ¡pum! Falso shot, ustedes lo compran, viene por acá y ¡pum! Sigue cayendo, ¿sí? Sí. Entonces tener en cuenta eso. Bien, listo, mi bro, ¿todo Ok, claro? listo. Muchas gracias. Sí. Dale, vamos a abrir dos preguntas más y ya finalizamos por hoy. Estuvo un poco extensa, pero pues lo ideal es que todos puedan aprender bastante. Profe, la última, rápido, rápido. Usted pasa de diario y a 15 minutos directamente, ¿no? Sí, es correcto, mi bro. Listo, listo. Sí, entre menos temporalidades usen, más fácil van a operar. Entre más Listo. temporalidades usen, más confusión van a tener. Entonces, para Hola, mi bro, eliminar ¿cómo la vamos? confusión, quiten ciertas temporalidades. O sea, tengan temporalidades específicas. Ok, diario para dirección, 15 minutos para el escenario y 3 minutos para confirmar ese escenario. Y listo, ya. Y Dale, repetir, buenísimo. repetir, Gracias. repetir. ¿Listo? Steven, qué pena la molestia, mi bro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué ¿De tal, pronto mi nos bro? ¿Cómo podría vas? regalar la alineación de temporalidades? Dime, bro, otra vez. ¿Nos podría regalar de pronto la alineación de temporalidades? Ok, bueno, digamos que como yo las uso, en mi caso, siempre lo hago. Siempre yo uso diario, dirección, ¿sí? Entonces recuerden, acá siempre me pregunto, ok, ¿qué opero? ¿El fractal diario o el retroceso diario? Entonces, si estoy operando el retroceso de un order flow alcista, sé que M15 puede estar bajista, que es donde defino el escenario. ¿Bien? Pero en M15 también me hago una pregunta. ¿Continuación o reversal? Y ahí voy alineando. Y en M3 o en M1 confirmo la zona. Si opero la continuación, ¿listo? O observo el short interno si opero el reversal. Y así es como las voy alineando. ¿Listo, mi bro? Listo, mi bro, gracias, gracias. Dale, mi bro, con gusto. Vamos a una última pregunta y ya, ahora sí finalizamos. Entonces, cuando rompen diario el fractal o rango, tenemos que buscar el reversal hasta zona de descuento premio, pero operando en 15 minutos y ya hay cuando. Ok, bueno, digamos que cuando el precio rompe un rango en diario, por ejemplo, tengo mi fractal diario, esto es diario, retrocede y reacciona. ¿Yo qué busco? No, o sea, no es que rompa y pum, ya vamos a vender, no, obviamente no. Vamos a esperar que aquí arriba M15 se ponga bajista, porque recuerden que M15 viene formando un momentum alcista y ese momentum alcista puede continuar, pero va a haber un punto donde quizás ya ese momentum alcista quiebre a la baja y ahí es cuando ya podemos empezar a operar las ventas y entender que ya estoy operando el retroceso diario de este fractal alcista. Bien, eso es lo que van a tener en cuenta. Entonces, ahora sí, me despido. Espero realmente
que hayan aprendido mucha información, que mejoren su técnica, que practiquen mucho y lo más importante, que trabajen en ustedes. Eso es lo más importante, el trabajo interno, porque después de que ustedes tienen la estrategia, realmente lo que hay que trabajar durísimo, o sea, la parte más difícil del trading es nuestro autocontrol. Eso es lo más difícil. Entonces trabajen en los hábitos, tengan otras cosas más aparte del trading, ¿sí? Otras cosas que los ayuden a crecer. Como les decía, ustedes operan, meten su trade y no sé, muchos pueden ir a estar trabajando, otros pueden ir al gimnasio, otros pueden, no sé, hacer otras cosas, pero no nos volvamos esclavos del trading, porque nosotros hacemos trading para hacer dinero, para tener ¿qué? Libertad de tiempo. Para eso hacemos trading. Entonces, trátenlo así. No se queden ahí pegados al gráfico, sino, ok, ya esta compra se me dio, listo. Cierro el gráfico, cierro el MetaTrader y me voy a hacer mi hábito que me ayuda a crecer más. Y el puedo ver el gráfico en 4 horas, 6, 7 horas, 8 horas, incluso hasta a veces uno se le olvida y al otro día mira el trade. Y ya, y eso va a hacer que los movimientos de incertidumbre no les genere como esas emociones, porque eso pasa mucho. Ustedes entran y el precio muchas veces va a hacer movimientos en contra, pero lo hacen con el objetivo de que muchos cierren las posiciones, ¿sí? De generar miedo. Entonces, por eso es importante tener otra actividad fuera del trading. Bien, y ya, y como les decía, ese trabajo interno, ese desarrollo personal es muy importante. Entonces, siempre he dicho que al nivel en que crecemos, crecen nuestros ingresos. Bien, entonces si yo quiero tener muchos ingresos, tengo que trabajar mucho en mí, ¿sí? Crecer mucho y en cuanto yo crezca, así mismo van a crecer esas otras fuentes. ¿Listo? Porque el trading no es solo gráficos, no es solo números, rayas, sino el trading realmente es todo un desarrollo, todo un cambio. Y por eso es tan difícil, porque no muchos están dispuestos a hacer ese tipo de cambios. Entonces ahora sí ya me despido. Esta sesión la voy a subir a YouTube. Pero leen muchos likes también. Y nada, nos estaremos conectando en otra sesión. Y ahora sí me despido. Chao, chao. Quizás- Hasta luego, buenas noches.